es organizar, o hemos querido organizar este encuentro de la mano de 3 invitados, figuras claves en el sector, que compartirán con nosotros todas estas iniciativas, puntos claves y relevantes para el proceso de la desescalada en sus organizaciones. Fundamentalmente, antes de dar paso a la intervención de los ponentes, me gustaría pues bueno, poner en antecedente o reseñar las características más relevantes de la actual configuración laboral y profesional, ¿no? Por un lado, el régimen del puesto de trabajo. Ha cambiado el puesto de trabajo, la morfología, si tenemos en cuenta el periodo COVID y el periodo COVID, el grado de funcionamiento de la actividad empresarial, también en la mayoría de los casos ha cambiado. Y hay que reseñar también una característica bastante importante, que es el vacío legislativo, casi el vacío legislativo existente en la materia de adaptación en la nueva normalidad, ¿no? Es algo que muchos, a la hora de diseñar cómo vamos a volver, tenemos, pues bueno, algunas recomendaciones, pero no tenemos claro cómo hacerlo. En cuanto al régimen de puesto de trabajo y el grado de funcionamiento de la actividad empresarial, GEIS ha realizado una encuesta a 550 organizaciones en la que plantea preguntas sobre la gestión de la crisis a nivel empresarial durante el COVID-19. Y al respecto se han arrojado a la luz diferentes datos bastante importantes. Uno de ellos es que, lo que respecta al régimen del puesto de trabajo, el 95% de las empresas encuestadas tiene a día de hoy a sus empleados en situación de teletrabajo. El 58% de las empresas encuestadas, además, dicen que prevén seguir manteniendo esta morfología del puesto una vez hayamos vuelto a la normalidad. En relación al grado de funcionamiento de la actividad empresarial, como información destacable, una cifra también bastante destacable es que el 79% de las empresas encuestadas están o han estado en ERTE. Y luego el 62% de las empresas encuestadas han seguido en pleno funcionamiento durante este periodo de confinamiento. Si a estas características le sumamos las recomendaciones vagas que han habido por parte del Ministerio de Sanidad, nos encontramos con que el único parámetro básico a seguir es evitar las aglomeraciones y usar los EPIs, ¿no? Entonces, ante este nuevo galimatías organizacional en el que tenemos que situarnos a la hora de la nueva normalidad, afrontarla, veremos cómo nuestro primer invitado, Ignacio Romo, General Manager de Atos Medical, es una empresa referente en el ámbito del cuidado del paciente con laringotomía, nos planteará su visión en cuanto a la morfología del proceso de desescalada a nivel interno de la organización y también externo, y las repercusiones de ello. Entonces, sin más dilación, voy a dar paso a Ignacio para que nos cuente cuáles son los planteamientos que él considera oportunos a la hora de dar este paso hacia la nueva normalidad. Bienvenido, Ignacio. Atos Medical, ¿sabes? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Me escuchas? Bienvenido. Vale. Bien, muchas gracias, Marta. Encantado, ya os digo, encantado de colaborar con GEIS en este webinar. A mí me gustan las historias, a mí me gustaría contar una historia. Nosotros nos encontramos ahora en una situación nueva que comenzó aquel lunes 16 de marzo, cuando yo me di cuenta el lunes por la mañana de que teníamos que actuar. Yo siempre digo que en la vida, en el mundo empresarial, tenemos que hacer pues lo que siempre se hace: listen, understand and act. Escuchar, entender, pensar y luego actuar. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos en una situación nueva. Yo nunca quiero hablar de la palabra crisis, igual que no utilizamos la palabra problema. Estábamos en una situación nueva, en una situación a la que nos teníamos que adaptar. Una situación nueva, muy diferente, muy complicada, terrible desde el punto de vista de la salud, de las 27.000 vidas que se han perdido con este virus. Pero realmente la gente de empresa tenemos que ser gente flexible, adaptable y con rapidez en la acción. Entonces lo que hicimos fue tomar una serie de medidas. Yo lo primero
Yo tuve unas teleconferencias con Suecia, en primer lugar, donde están nuestros headquarters, nuestra sede central. Yo tomé la decisión de no aplicar ningún ERTE, de demostrarles que la compañía iba a salir adelante por sus propios medios y teletrabajando. Y realmente, como os digo, aquel lunes 16 de marzo, en el momento que se implementó el estado de alarma, pues tomamos muchas decisiones. Una de ellas, yo creo que muy importante, fue, en primer lugar, tomamos la decisión de tener un comité todas las mañanas, el comité de dirección. Nos reunimos todas las mañanas a las 9:30. Esto lo llevamos haciendo ya, pues yo diría que llevamos 2 meses haciéndolo. Y esto ha sido muy importante tanto desde arriba a abajo como también bottom-up, que dicen los ingleses. Es decir, tomar decisiones en la cúpula de la organización y también recibir toda la información y toda la sensibilidad desde abajo. Entonces, esa fue la primera decisión. Nosotros, el comité de dirección, nos reunimos, nos telereunimos, lógicamente, todas las mañanas a las 9:30. Pero yo me di cuenta rápidamente de que hacía falta más. Pronto tuve la sensación de que los empleados, de todos los empleados de la compañía, necesitaban también estar más unidos y más cercanos en esta nueva situación. Con lo cual, lo que hicimos fue, en aquel momento, decidir hacer un town hall semanal. Nosotros tenemos una reunión, lógicamente por vídeo. Nosotros usamos la aplicación Teams. Tenemos una reunión por Teams. Hemos tenido esta mañana la última. Una reunión semanal con todos y cada uno de los empleados de Atos Medical en España y Portugal. Y hasta tal punto han funcionado bien que hemos tenido invitados externos. En concreto, tuvimos a un invitado, un cirujano de laringe, tuvimos a una enfermera del sur de España y hemos tenido esta mañana a un paciente. Sabéis que nosotros nos dedicamos a cáncer de laringe, al cuidado de los pacientes laringectomizados y hemos tenido esta mañana a un paciente laringectomizado que se ha sometido a las preguntas de todos los empleados y nos ha contado su situación. Tanto el cirujano que asistió a una de ellas, como la enfermera que asistió a otra, como el paciente nos cuentan su realidad en esta situación diferente, extraña, nueva, del COVID-19, nos comentan su realidad y, damos la posibilidad a todos los empleados de que lleven a cabo preguntas para conocer mejor, también para tener la sensación de que realmente son escuchados, de que están cercanos a una empresa que no ven, que no tocan, que no palpan, pero que con este nuevo teletrabajo están aprovechando. Yo creo que lo único bueno que nos ha traído este virus maldito, devastador, lo único bueno que nos ha traído es precisamente esto, la posibilidad y el hecho de que nos estemos habituando ya a utilizar las herramientas del teletrabajo. Ayer estuvimos en una teleconferencia también con un cirujano holandés en la que había 118 participantes de Atos Medical de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo os hablo de gente de Australia, que se había quedado muy tarde por la noche y de gente de Estados Unidos que había madrugado. Este tipo de videoconferencias yo creo que van a cambiar el mundo sanitario. Yo creo que va a haber un cambio radical de lo que son los congresos médicos y todo lo que son webinars, lo que son international panels, lo que son reuniones por videoconferencia con médicos de diferentes partes de España, donde existe también la facilidad de no tener que emplear tiempo en el transporte. Yo creo que esto es lo único bueno que nos ha dejado este virus, es decir, esta nueva realidad en la que nos estamos habituando a tener reuniones por vídeo que realmente son muy parecidas en el momento que existe la imagen, es muy parecida a una reunión de 4 personas con un vídeo a 4 personas en una sala de reuniones. No hay tanta diferencia. Para mí este ha sido el mayor cambio que hemos tenido. En cuanto a la desescalada, no sabemos todavía lo que va a suceder la semana que viene, en concreto en Madrid y Barcelona. A mí me da la sensación personal de que es posible que Madrid y Barcelona todavía no pasen a la fase 1. En cualquier caso, nosotros lo que estamos haciendo es, en primer lugar, a día de hoy nosotros tenemos una sola persona al día en la oficina de Barcelona, solamente existen
turnos rotatorios de tal manera que solamente va una persona a la oficina para atender cuestiones como son el correo, como son envíos, como son mensajeros, como mucho dos. Normalmente estamos con una persona. Esto irá yendo progresivamente aumentando sin ninguna prisa. No tenemos ninguna prisa porque todo está funcionando muy bien con teletrabajo. No tenemos ninguna prisa por ir incrementando la presencia en la oficina de forma importante, ninguna prisa. También porque hay que tener en cuenta la conciliación. Hay personas que tienen hijos pequeños y que realmente no van a tener tan fácil acudir a la oficina. Con lo cual vamos a seguir trabajando con turnos rotatorios que irán aumentando a presencia de 1, 2, 4, 6 personas en la oficina al día, pero no tenemos ninguna prisa en que esto se haga de una manera precipitada o acelerada. Por ejemplo, el departamento de ventas. El departamento de ventas es un departamento especial. Sabéis que los visitadores, los delegados médicos no pueden ahora acceder a los hospitales. Es algo que está regulado y está completamente, digamos, bloqueado, y tiene sentido también, en cierto modo, el hecho de que no haya un exceso de personas dentro de los hospitales, moviéndose por los hospitales. Y pues los delegados de ventas exactamente igual. Nos han dado una lección de cómo se puede seguir manteniendo contacto, manteniendo relación con los médicos. No la misma relación, evidentemente, pero tenemos herramientas como son, lógicamente, el teléfono, como es el WhatsApp y como es el email, donde se puede seguir manteniendo la relación, el contacto, el envío de información a los médicos. Nosotros, en concreto, tenemos unos mensajes que enviamos, son los Monday Morning Messages, donde enviamos todos los lunes por la mañana algún mensaje con información de nuestros productos a los médicos. Y estamos viendo que realmente hay una buena receptividad, sobre todo en lo que se refiere al WhatsApp. Ven los WhatsApps, los leen la información y contestan. El teléfono no siempre lo responden, especialmente en la época en la que teníamos aquellas puntas terribles de pacientes en las unidades de cuidados intensivos a final de marzo, y las llamadas, es decir, llamadas de teléfono e emails no siempre son contestadas, pero los WhatsApps nos han dado un resultado muy bueno. Y luego, por otro lado, el departamento clínico que tenemos también en Atos Medical sí que está teniendo relación con los pacientes a través de herramientas a distancia, en concreto la videollamada, la llamada por teléfono y también el email, con lo cual nosotros hemos visto una gran capacidad de adaptación en nuestros empleados. Hemos visto cómo se ha podido mantener en un porcentaje, y yo podría situar, no sé, el contacto con los médicos a lo mejor al 70% de lo que era antes, pero un buen contacto con médicos y enfermeras. Y en lo que es el funcionamiento de la compañía está funcionando exactamente igual ahora que tenemos una persona en la oficina que cuando teníamos el 100% de personas en nuestras oficinas. Es decir, todo lo que es facturación, todo lo que es contacto con los clientes, todo lo que es envíos a hospitales, todo está funcionando exactamente de la misma manera. Quizá el departamento más afectado es el departamento de ventas, pero el resto de departamentos como Customer Service, como Finanzas, como departamento clínico, todos los departamentos están funcionando a un nivel muy bueno y digamos, muy superior al esperado, como repito, en aquella mañana del lunes 16 de marzo, donde estábamos todos un poco desorientados, diría yo, ¿no? En aquellos primeros momentos, cómo vamos a afrontar esta nueva realidad 2 días después que el presidente del gobierno el sábado había decretado el estado de alarma. Entonces, yo lo que quiero resaltar es la alta profesionalidad de mi equipo en Atos Medical, tanto en España y Portugal, su alta capacidad de tener una respuesta flexible, su grado de adaptación. Si recordáis, lo máximo que nos enseñó Darwin fue que las especies no resistía el más fuerte ni el más veloz, sino resistía el que mejor se adaptaba. En una especie, en el mundo animal, pero también en el ser humano, ha quedado muy claro que por encima del talento, de la fortaleza, de muchas otras cualidades, está la capacidad de adaptación.
y a uno le va a ir bien en la vida y bien en la empresa si muestra rápido una capacidad de adaptación que reaccione a una nueva situación que no es la situación de normalidad a la que estaba acostumbrado, sino que es una situación diferente, más complicada, que exige pensar, que exige entender y que exige actuar. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias, Ignacio. Déjame que te plantee una pregunta. ¿Cuál sería la cosa que más os asusta a la hora de afrontar la desescalada real, ¿no? Esa nueva normalidad? Lo que más te preocupa de ello. Bueno, a mí no me preocupa, yo no soy una persona de miedos. Sabéis que dicen que el miedo paraliza, incluso dicen que el pánico es mejor que el miedo, porque con el pánico haces algo, pero con el miedo no haces nada, ¿no? Yo no soy una persona de miedos, a mí en este momento no me asusta nada, lo que sí tengo ganas evidentemente, de que se encuentre rápido una vacuna, que ojalá no haya tantos fallecimientos. Nos estamos acostumbrando a cifras que son terribles, 200 fallecidos al día. Ahora mismo vemos esta noticia y parece poco, porque tuvimos 950 el 1 de abril, pero vemos 200 fallecidos al día y parece poco, y 200 fallecidos al día es un terremoto, es un atentado terrorista brutal, y nos estamos acostumbrando a tener esto todos los días, con lo cual mi primera sensación es que ojalá vayan disminuyendo los fallecidos, que ojalá las vacunas para el virus, todos estos esfuerzos de investigación que hay fundamentalmente en China, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, que avancen rápido las vacunas, que tengamos pronto una vacuna y realmente que la desescalada se lleve a cabo bien. Estos mensajes de distancia, mascarillas, lavado de manos, tienen que ser a rajatabla. Nos tenemos que acostumbrar a un año entero. Se habla de que la vacuna puede estar en abril, es decir, un año entero en esta nueva realidad, en New Normal, que llaman los ingleses. Es una situación que es totalmente nueva y tenemos que pensar y mentalizarnos de que esto va a durar un año. Entonces, miedo ninguno, simplemente mucha responsabilidad, mucha capacidad de adaptación, y ahora, a medida que ojalá vayan apareciendo ya las fase 1, 2 de desescalada, mantener mucho la precaución, mucho la distancia, mascarillas, lavado de manos, intentar que todo vuelva a la normalidad y que la vida económica, lo primero ha sido la salud, ahora viene la recuperación del pulso de la economía, intentar que la vida económica la vayamos restaurando al máximo. Y bueno, colaborando efectivamente con empresas, con negocios, con tiendas, con restaurantes. Todo esto tenemos que todos poner de nuestra mano para ayudar y para recuperar esa nueva normalidad, que la economía española recupere otra vez el ritmo que ha perdido y dentro de lo que cabe, que podamos llevar a cabo nuestra actividad al mismo nivel de eficacia, pero de otra forma. Estamos teniendo que acostumbrarnos a que nuestro trabajo se va a realizar de otra forma. Igual que cuando llueve, uno sale a la calle con el paraguas, pues ahora tenemos que trabajar con otro paraguas diferente que todavía no conocemos del todo, pero que nos tenemos que ir adaptando de una manera, digamos, flexible, de una manera progresiva, y la desescalada nos la va a ir dando el tiempo. En este mundo del coronavirus no sabemos cómo va a ser el mes que viene, sabemos cómo va a ser mañana, y nos tenemos que acostumbrar a esta sensación de provisionalidad, de guerra, porque esto es una guerra mundial contra un virus. Decía el otro día Bill Gates que lo bueno de esta guerra es que por primera vez en una guerra mundial estamos todos en el mismo bando. Es una guerra mundial, pero afortunadamente estamos todos en el mismo bando contra un virus. Y en esta situación digamos, de provisionalidad, de New Normal, con nuevas herramientas, pero lo que tenemos que hacer es todos poner lo mejor de nuestro cerebro para ganar esta guerra, y tener en cuenta que una empresa es como un restaurante. Antes uno se dedicaba a una serie de cosas, ahora se dedica a otras cosas. El restaurante ha cambiado, la gente ya no viene al restaurante, seguimos haciendo comida para llevar a distancia, y probablemente el camarero que se dedicaba a las mesas ahora se dedica a la cocina. Pero el restaurante sigue ahí y todos tenemos que dar lo mejor para el restaurante. Muchísimas gracias. Me quedo como ideas fundamentales la transformación de los puestos, ¿no? La transformación no solamente del teletrabajo, sino
cómo vamos a transformarnos como profesionales, la capacidad de adaptación, la falta que tenemos ahora mismo de trabajar a medio plazo. Esto ya no existe, trabajamos a una semana vista, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros trabajamos a una semana vista. Y fundamentalmente creo que también, como has reseñado, ¿no?, lo más importante es la cercanía que mostramos con todos aquellos con los que trabajamos, ¿no? Unos tenemos clientes, otros tenemos pacientes, y estar ahí, la cercanía, la empatía, el mostrar cómo podemos ayudarles con los recursos que tenemos, que son nuevos, pero no son peores. Entonces, te doy las gracias por compartir tu testimonio, y a las 4:30 parte de nuestros invitados seguramente querrán hacerte preguntas. De acuerdo. Así que nos vemos en un ratito. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias, Marta, y gracias a Hayes. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, pues a continuación, a mí me ha pasado al contrario que Ignacio. Él decía que no tenía miedo, y yo, como habéis visto, he empezado la presentación sin pasar diapositivas y hablando así muy rápido, ¿no? Entonces, voy a pasar la diapositiva para daros paso al siguiente ponente. Os presento a Xavier Senabre, manager de Iberia, en la unidad de medicina de transfusión y terapia celular de Fresenius Kabi, que, como muchos sabemos, es una compañía referente en nutrición clínica y también en terapias de infusión y medicamentos de administración intravenosa. Él será quien nos acerque a la realidad también desde un punto de vista muy parecido al de Ignacio, prácticamente teniendo como centro de la discusión de la adaptación al paciente, ¿no? Donde nos vemos obligados a trabajar con una nueva realidad, pero teniendo en cuenta ya no al cliente, que lo puedes de una manera sortear u otra, a través de los medios, pero el paciente pues implica un cuidado extra, ¿no?, digámoslo así. Entonces, te doy paso, Xavier, adelante. Hola, Marta, muchas gracias ante todo a ti y a Hayes por darme esta oportunidad de expresar mis opiniones en este procedimiento de desescalada que nos viene a todos como nuevo, porque efectivamente, como comentaba Ignacio hace un momento, esto es algo que nos coge absolutamente novedoso a todos. Y quiero agradecer también la presentación de Ignacio, porque realmente ha aportado muchas de las cosas que formaban parte de mis ideas y que son lógicas en el fondo, y que no por eso es criticable, sino todo lo contrario, me sirve para adaptar sus conceptos a mi presentación. Y entonces yo quería compartir con vosotros la idea de que tenemos dos conceptos que trabajar. Uno es el retorno a las oficinas y el otro el retorno en el terreno. Todos a las oficinas retornamos en cierta manera, de una manera u otra, porque todos trabajamos en alguna oficina, pero sí que es cierto que al mismo tiempo parte de nosotros, que son los equipos comerciales, tienen que efectuar un retorno en el terreno, y ese retorno tiene que estar condicionado a una serie de circunstancias. Por lo que hace efecto al retorno a las oficinas, estoy como con Ignacio totalmente de acuerdo de que efectivamente hemos descubierto en este tiempo que el teletrabajo es posible. Hasta ahora parecía algo impensable en este país, España. Parecía que eso era una cosa que no se podía hacer. En otros países estaba más implantado y existían esas posibilidades. Aquí parecía algo innegable, no se podía aceptar de esa posibilidad de que los trabajadores estuviesen en casa, y hemos descubierto además de un día para el otro que esto se puede hacer. Nosotros en nuestras oficinas centrales en Barcelona trabajamos unas 90 personas aproximadamente, y de repente de un viernes la gente se va para casa y el lunes no se puede ir a trabajar a la oficina, sino tienen que quedarse en sus domicilios. Y mucha gente de esta no estaba ni preparada ni con los medios, con lo cual las empresas tuvimos que acelerar nuestros procesos, dotar a los equipos de ordenadores para poderse conectar en casa, porque no podían utilizar su ordenador personal, por todas las conexiones vía remota, por VPN, etcétera, etcétera. Una rápida y respuesta absolutamente necesaria para adaptarnos. Y ahora tenemos que volver en algún momento. ¿Cuándo volveremos y cómo volveremos? Yo creo que a nivel de oficina es muy evidente que esto no puede ser una cosa brusca y tiene que ser una cosa gradual y progresiva. Y no será tampoco rápida, sino que será muy lenta en el tiempo. Y como se decía el ponente anterior, pues tenemos que hacerlo por turnos. No podemos aparecer todos de repente. Tenemos que ir apareciendo poco a poco. Habrán servicios más básicos que tendrán que incorporarse antes. No como obligación, porque se ha visto que se puede trabajar en teletrabajo, pero sí que poco a poco se irá recuperando. Porque hemos de entender también que a veces que desde las empresas existe esa sensación de, ay, si estás trabajando en casa, ¿estás trabajando o no estás trabajando? Y esa es una realidad que no podemos negar. Y entonces las empresas tienen una tendencia que cuanto más se esté en la oficina, más se controla al trabajador en cuanto a su productividad. Pero es cierto que esto va a cambiar.
Y a pesar de eso se seguirá volviendo y tenemos que mantener esas medidas de seguridad, esas distancias, esos EPIs, reducir los espacios comunes, incluso cerrarlos. Por ejemplo, nosotros hemos tomado la decisión de momento de que las zonas de vending estarán cerradas y las zonas de cocina donde se puedes calentar tu comida en el microondas estarán cerradas de momento. Poco a poco se irán abriendo, pero de momento estarán cerradas para evitar esas zonas donde todo el mundo se congrega, no es controlable en el tiempo y en la distancia y por lo tanto no se respetan las distancias de seguridad. Lógicamente el teletrabajo va a ser cada vez más potenciado, lo que parecía imposible acabará siendo algo normal. Y este retorno, como decía también Ignacio, tiene que ser consensuado con la integración a la conciliación familiar, porque si sabemos perfectamente que las escuelas no van a estar abiertas, no podemos volver todos, porque habrá que cuidar de nuestros niños, habrá que mantener esa unidad familiar de alguna manera. Y eso también se tendrá que llegar a un acuerdo para que esto sea de una manera consensuada y correcta, para que todo el mundo pueda tratar sus familias de la manera correcta y al mismo tiempo hacer su trabajo de una manera correcta. Por eso también se contempla, y nosotros contemplamos máxima flexibilización en el horario. Hasta ahora los horarios eran X, tenías que estar 8 horas y media en la oficina. ¿Por qué tienes que estar 8 horas? Tal vez con el que estés 3 es suficiente, por eso trabajas en casa. Es cuestión de encontrar el equilibrio en cada uno de los departamentos y sus necesidades. Y evidentemente reducir esas reuniones absurdas que a veces teníamos, que nos teníamos que ver todos en una sala, cuando no es necesario, o incluso podemos hacer por videoconferencia, como se ha demostrado en este tiempo que nos toca vivir. Y todo esto de una manera progresiva en el tiempo y sobre todo adecuada a la evolución que tenga esta enfermedad. Como comentaba anteriormente, esto es un día a día. No sabemos qué pasará mañana, menos qué pasará dentro de un mes. Por lo tanto, nos tenemos que ir adecuando a la evolución para este regreso. Pero eso sería el retorno a las oficinas. ¿Qué sucede en el terreno? En el terreno es cuando nuestros equipos, nuestra gente va a estar allí cara a cara con los clientes, va a tener que acercarse y ahí cambia. Ahí ya no podemos tener este control tan estricto que tenemos en una oficina de poder controlar la distancia de seguridad, poder asegurar la utilización correcta de los EPIs, asegurar la higiene, reducir las reuniones. Tenemos que actuar en el terreno. Seguramente actuaremos menos, seguramente actuaremos de manera distinta, pero en algunos casos se tiene que actuar y no se puede evitar. Y eso depende mucho de la tipología de productos y servicios que se comercialicen. En nuestro caso, estamos englobados dentro de lo que es Medical Device, al menos la división de la cual yo soy responsable, que es la de transfusión sanguínea y terapias celulares, y eso nos obliga a tener que estar actuando con equipos, con maquinaria. Y eso no se puede hacer efectivamente de una manera virtual. En ocasiones puedes ayudar, que es lo que hemos estado haciendo este tiempo, por llamadas, videoconferencias, incluso efectos de curiosos. Hemos estado, por temas idiomáticos, hemos tenido que dar una formación por videoconferencia de un equipo de donación de plasma. Hemos tenido que formar a gente en República Dominicana, que era la primera vez que trabajaban con este equipo. Y era una urgencia porque es una de las terapias que se ha demostrado útiles para el COVID. Y tuvimos que formar por videoconferencia a gente en República Dominicana. Pero efectivamente esto es una excepción. La norma no permite en nuestro campo este distanciamiento. Entonces hemos de adecuar nuestra actividad a estas necesidades del cliente y a la propia empresa que somos nosotros. Nosotros marcamos nuestras pautas, pero el cliente también nos marca pautas y dice, cuidado, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer y hemos de poner esto en un balance. Y asumir además otra cosa importante, esta actividad no se ha cesado, se ha seguido haciendo durante el confinamiento, de manera virtual en muchos casos, pero no tan presencial, como en el caso del servicio técnico. Nuestro servicio técnico ha tenido que intervenir en este periodo y seguirá interviniendo porque las máquinas se estropean igualmente y son máquinas de primera necesidad y tienen que arreglarse. Y nuestro servicio técnico, a pesar de la cuarentena, ha tenido que desplazarse a arreglar estas máquinas. Con todas las medidas de seguridad, pero ha tenido que desplazarse. Entonces sí que me gustaría ahondar un poco más en todo lo que es el retorno en el terreno. Si eres tan amable, Marta, de pasar a la siguiente diapositiva. Por supuesto. En esta ya me enfoco directamente en lo que sería el retorno en el terreno, lo que sería la actividad de la red comercial. La primera pregunta es ¿cuándo será este retorno a la actividad? Efectivamente, no será al mismo tiempo que regreso a las oficinas. Las oficinas, como decía, son mucho más controlables, están en una zona ubicadas físicamente y geográficamente controlable, sabes los desplazamientos que supone la gente. En cambio, la actividad en la calle es una actividad en todo el país, en el caso que me compete a mí es en España y en Portugal, y por lo tanto tenemos que adecuar esto a cuando sea permisible esa actividad y alargar en lo posible el soporte telemático. Pero, repito, dado nuestra situación de medical device, sabemos que tenemos que volver pronto al terreno para trabajar con las máquinas junto con los clientes. Y entonces viene la pregunta, muy bien, podemos aplicar los EPIs, pero ¿qué pasa con la distancia de seguridad? ¿Podremos seguir aplicando las distancias de seguridad en nuestro caso? ¿Será siempre posible? Tal vez no.
Entonces tenemos que analizar en cada caso los riesgos de potencial del lugar de trabajo al que vamos, la situación. En ocasiones son hospitales que habrá un mayor grado de posibilidades de infección, de contagio, debido a que son centros donde han tenido mucho grado de incidencia de la pandemia. O en otros casos, como es en muchas ocasiones, trabajamos en centros de transfusión, que son zonas o edificios aislados y completamente isolados de la enfermedad, y por lo tanto ahí se puede dar con más confianza, sin evitar y sin olvidarnos de las medidas de seguridad, pero a lo mejor no se puede mantener esa distancia. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa tipología de productos y los servicios que comercializamos, exige una cercanía en la manipulación de los equipos. Y no solo porque nuestro personal esté cerca del equipo, sino el usuario tiene que estar cerca del equipo y en muchos casos el paciente o donante, porque nos dedicamos también a la donación de sangre, que se hace de manera altruista, pero si tú estás trabajando con un equipo de donación de sangre o con un paciente conectado a una máquina para un tratamiento de aféresis terapéutica, estamos allí en una distancia de 1 metro, el paciente, el usuario y nosotros que somos los formadores o correctores de esas máquinas. Entonces va a ser muy difícil mantener la distancia de seguridad. Y aquí tenemos que llegar a ese consenso y entender que eso existe, pero en algún momento tendremos que romper esa distancia. Evidentemente, si la rompemos hay que respetar a todos los demás. La distancia no podemos mantenerla, pero respetemos y seamos 100% estrictos con las mascarillas. Evitemos al 100% el contacto. Podemos manipular la máquina, podemos explicar cómo se manipula y enseñar a nuestro usuario a manipularla o cooperar con él para formarlo en cosas que ha perdido la noción de cómo se utilizan, pero no nos toquemos esa costumbre tan nuestra de tocarnos y abrazarnos y poner la mano en el hombro. Pues bueno, tendremos que controlar todos esos actos tan propios y aunque tengamos la cercanía obligada por nuestro trabajo, al menos en nuestro sector, entender que no podemos tocarnos. Y como decía, ha de estar adecuado a las necesidades del cliente y de la empresa, porque las cosas han cambiado, pero ahora también cambiarán en otro sentido. Por ejemplo, hasta ahora nosotros tenemos una serie de prioridades comerciales, tenemos unos objetivos que cumplir y queremos cumplir con ellos. Pero evidentemente también están las necesidades de los clientes. Y una de las cosas que están empezando a cambiar es que se están reactivando los procesos concursales. Hasta ahora estaban todos paralizados y ahora se están reactivando. Y en nuestro sector, en el sector de Medical Device y en el que trabajo yo personalmente, estamos obligados a hacer demostraciones de operaciones de nuestros productos. No nos sirve el enviar una oferta, enviar una documentación técnica, no nos sirve aportar datos, no nos sirve enviar una muestra. Tenemos que ir y físicamente, presencialmente, hacer una demostración de estos equipos, de esta maquinaria. Y repito, muchas veces, en la gran mayoría, estas maquinarias están conectadas a pacientes o donantes. Por lo tanto, vamos a tener que romper esto en un plazo corto porque ya nos está empezando a pedir en algunos de estos procesos concursales que se iniciaron antes del confinamiento, pero están empezando a pedir que vayamos a hacer esta actividad. Y también tenemos que recuperar todo lo que fueron programas de entrenamiento que quedaron a medias, no quedaron finalizados y hay que finalizarlos porque son de obligado cumplimiento por cuestiones contractuales. Tendremos que hacer esto. Pero al mismo tiempo, como decía, hemos de adaptarnos a las restricciones del propio cliente. Porque la pregunta es, ¿querrán ser visitados? Ya sabemos que hoy en día no, pero es que incluso antes de la pandemia, antes de la alerta sanitaria, del estado de alerta que se decretó en nuestro país el 16 de marzo, a nosotros ya nos habían prohibido la visita en bastantes de los centros a nivel nacional. Entonces, no sabemos todavía si nos van a querer recibir, aunque se levante la alerta general. No lo sabemos. En algunos casos sabemos que sí, nos lo han dicho, no va a haber problema, por lo que decía, porque son centros isolados y no problemáticos, pero en otros a lo mejor nos encontramos que ellos dicen no vengas por aquí, aunque nosotros queramos. Entonces, como comentaba antes, pues tenemos que encontrar ese equilibrio, el equilibrio entre lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, lo que necesitamos hacer y lo que nos permiten hacer, y mantener una parte a distancia telemática y otra presencial que deberemos hacer, al menos en nuestro caso. Y como decíamos, nosotros hemos seguido trabajando en este periodo, sobre todo presencialmente en el servicio técnico, más allá del apoyo telemático en nuestra red comercial, de las llamadas, de los WhatsApp, de las conferencias, han tenido el servicio técnico que ir y desplazarse a solucionar problemas de maquinarias que no funcionaban y han tenido que hacerlo. Lo están haciendo. Hoy, sin más, están trabajando reparando máquinas que eran necesarias para que los pacientes puedan ser atendidos. Lo que sí que se paró fueron los mantenimientos preventivos. No es una acción correctiva, es preventiva. Eso se ha pospuesto hasta que pase esta situación. Pero también, ahora cuando volvamos a empezar y activemos los mantenimientos preventivos, hay una cosa que yo quiero poner énfasis y creo que tenemos que estar preparados para ello, y es que por muy buena voluntad que pongamos, hay que entender que vamos a tener que lidiar con la exigencia de los clientes. Porque hasta ahora, y es así, somos así todos, y todos hemos sido muy buenos, hemos aceptado la situación,
no te preocupes, lo entendemos, es una acción crítica, lo dejamos para luego, no pasa nada, es una situación especial, todos nos hemos pasado la empatía y lo hemos entendido. Pronto esto va a cambiar y desgraciadamente creo que tenemos que asumir en nuestra responsabilidad que esto va a pasar en parte así y en algunos casos, al menos en nuestro sector, vamos a encontrar la exigencia de los clientes de que nos van a requerir la presencia y los cumplimientos de estos mantenimientos, formaciones, evaluaciones en un modo rápido, porque para ellos es un problema puntual, para nosotros es un problema nacional, pero ellos es su zona, su cliente, y tenemos que entender que nos vamos a encontrar con esta exigencia. Y hemos de valorar esto y tenerlo en la mente y estar preparados para ello. Entonces, para finalizar, yo creo que se puede resumir todo con esto que comento en la última línea, es que el retorno deberá basarse en el cumplimiento sanitario, en las necesidades primordiales y, sobre todo, mucho sentido común, porque es lo único que nos puede dar la pauta real de cómo debemos hacerlo para hacerlo bien y de una manera segura para todo el mundo. Así que muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Xavier. Me ha parecido muy ilustrativo todo lo que has comentado y sobre todo un punto en el que reflexionar, que hasta ahora pues hemos estado posponiendo porque llegaría o preveíamos que habría otro periodo donde podríamos ir resolviendo, pero claro, este periodo se alarga demasiado, con lo cual vamos a tener que empezar a dar respuesta, ¿no?, a todo esto que tú planteabas, a las necesidades de los clientes. Entonces me parece también un punto muy interesante y sobre todo me parece un enfoque muy interesante también el de tu propia vivencia en la compañía con los equipos, que es hay que estar, o sea, está bien formar parte en la medida de lo posible, respetar el teletrabajo cuando se pueda, pero hay situaciones en las que hay que estar, ¿no? Entonces me parece también pues muy interesante este punto de vista, esta realidad. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Dime. No, digo que efectivamente que tiene razón, que hay que valorar este punto y entender que a veces nos vamos a encontrar en situaciones que nos van a poner al límite de nuestra paciencia, pero tenemos que saber lidiar con ellas y trabajar de una manera correcta. Justamente. Muchísimas gracias, Xavier. Muy bien, pues ahora de la mano de Silva Dieguez, directora de Personas y Talento, miembro del comité directivo del EPSA, empresa fabricante de APIs, veremos cómo está en el caso totalmente contrario al del inicio, ¿no? Ella, su actividad, la actividad de su empresa, no se ha visto afectada porque no ha podido dentro de este periodo COVID en hacer teletrabajo o en adaptarse de una manera totalmente diferente en cuanto al régimen del puesto, ¿no? Ellos están en la actividad productiva y sí que nos contará cómo han tenido que ir adaptándose con medidas normalmente semanales para ir reajustando ese puesto de trabajo y ese servicio que tenían que seguir dando. Entonces, Silvia, adelante. Silvia, no sé si tenemos algún problema con la conexión. Silvia, buenas tardes. Hola, Marta. Muy bien, bienvenida. Hola, Silvia. Gracias, Marta, gracias a ti, a todo el equipo de JAIS y bueno, encantado de haber oído a Ignacio y a Xavier todo lo que han explicado. Voy a intentar aportar cosas diferentes, ya veo que hay mucho sentido común en la charla de esta tarde. A ver si puedo compartir nuestro punto de vista y que esto pueda ayudar también a alguien. Bueno, yo no he hecho slides con texto, creo que las imágenes también pueden ayudar bastante y también relajar un poco a la vista a todos los que esta tarde nos están acompañando. Para nosotros ha sido, bueno, pues como para todos, pues una obligación salir del ritmo de trabajo, del modo de trabajo, de los hábitos que teníamos de trabajar y buscar una nueva manera de hacerlo. También, claro, de un día para otro. Agradecer inmensamente la capacidad de adaptación que han tenido todos nuestros colaboradores. Y el caso es que, bueno, pues nosotros, como tú decías, nos dedicamos tenemos una parte que es producción. Entonces, bueno, de una manera desigual, algunas áreas de la empresa han podido hacer teletrabajo desde el minuto 1 y otras áreas, pues es imposible, por mucho que quisiéramos.
no se puede fabricar productos, principios activos en casa porque las instalaciones, pues evidentemente son muy específicas y no se pueden tener en casa, no nos dejaría la administración. Y luego todos los servicios relacionados con producción, el almacén, el personal de mantenimiento, el personal de la oficina técnica, el personal que se dedica a control de calidad y a desarrollo analítico, tampoco pueden trabajar desde casa, o una parte pequeña de su trabajo lo que se puede hacer en casa. Entonces, pues nuestra experiencia en este confinamiento, voy a decir que ha sido un poco light, que ha sido dura y tensa, pero también es bueno poder salir de casa aunque sea para trabajar, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Entonces, bueno, pues mucha parte del personal se ha quedado en la empresa haciendo pues prácticamente las mesas de trabajo. Sí que hay otra parte que ha hecho teletrabajo. En cuanto al teletrabajo, pues nada, añadir a lo que ya han dicho mis compañeros de cómo se han organizado, que es bastante similar a lo que creo que todos hemos hecho un poco lo mismo, ¿no? Adaptarnos rápidamente. Mención especial a todo el personal de las empresas de informática, que nos han dado, han sido los protagonistas seguramente involuntarios de esta transformación. Han sido los médicos de las empresas, ¿verdad, Silvia? Un poco, ¿no? Ha sido el recurso que todo el mundo necesitaba, todos a la vez. Bueno, nos hemos adaptado. El personal que está teletrabajando, a día de hoy ya nos estamos planteando y estamos llevando a cabo acciones como para que su trabajo en casa sea también más cómodo. No es lo mismo trabajar en una pantalla del portátil que tenías en casa, que es el tuyo particular, que el que tienes en el trabajo, ¿no? Y son muchas horas delante de la pantalla. Empezamos ya a mirar de adaptar eso. También he visto que alguien preguntaba por el tema de los teléfonos móviles. Pues sí, es una cosa que cuando hay teletrabajo también pasa. Utilizas el teléfono móvil, pero digamos que es propiedad particular, ¿no? Es de uso particular de los trabajadores. Hemos dado la opción a los trabajadores de que su extensión del teléfono que tenían allí fijo en el trabajo se pueda desviar a su móvil y esto se puede hacer durante las horas de trabajo solamente. Les hemos dado la opción porque evidentemente no puedes contar con un móvil que no es de la empresa. Pero bueno, también es una solución que nos está funcionando bastante bien. La imagen que ponía aquí, pues es esto, nos hemos visto obligados a saltar. Vamos a ver lo que hay en el otro lado, ¿no? Vamos a ver qué oportunidades nos da. Y bueno, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que te ves obligado a ser fuerte. Esto es una única opción, ¿no? Para los que se han quedado en las instalaciones, pues un poco esto, dividir en los vestuarios pues el personal para que no coincidan muchas personas ahora en los vestuarios, intentar que las zonas comunes se usen lo menos posible y con el menor número de personas. Que hay que horario partido, estamos intentando que se pueda hacer el máximo de jornadas intensivas para que nadie tenga que quedarse pues a comer en la zona. Más cosas, lo típico, ¿no? Facilitar los geles, poner... Los EPIs. Sí, el gel hidroalcohólico, intentar que el de manos sea intensivo, ¿no? Sea a menudo. En fin, todas estas cosas. Hemos reducido el número de visitas dentro de la empresa prácticamente cero. Incluso nos hemos llevado la sorpresa de que algunas entidades auditoras con las que teníamos estas semanas de auditoría, pues ha venido a hacer la auditoría telemática, lo cual, si ya en presencial genera muchísimo trabajo de documentación y de explicar las cosas, pues telemáticamente ha sido una experiencia también curiosa, pero bueno, hemos podido demostrar que esto también se podría hacer de esta manera, lo cual pues lo vemos como una oportunidad de cara al futuro. Lo que sí quisiera insistir, que quizá mis compañeros lo han explicado o han hecho referencia a esta idea, pero a mí me gustaría insistir, es que dado que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pasado mañana, la semana que viene, tener un protocolo de cómo vamos a aplicar las diferentes fases se hace muy difícil, de hecho se hace imposible. Y yo lo que veo que sí que es constante y sobre lo que sí podemos trabajar es sobre la gestión de la información. Me parece absolutamente importante, como decía Ignacio al principio, ellos se reúnen, ¿no? Se reúnen todos los días y tomamos toda la información dentro de la casa y luego una vez por semana pues estamos todos.
Me parece fantástico. Hay que saber la información, tanto lo que está pasando dentro como, muy importante, saber tener información fiable, adecuada y suficiente de cómo está el entorno. Y al entorno me refiero la administración pública, que es lo que está diciendo concretamente. Esto ahora mismo es un trabajo importante, que salen decretos sin parar y cambian las cosas muy rápidamente, pero es importante saberlo porque ese es el mínimo que tienes que estar haciendo. Ya sabemos que no van muy adelantados, no se adelantan mucho, pero que sepas por lo menos el mínimo que deberías estar haciendo, dónde está. Y es importante que esto se trabaje bien. Una buena entrada de información, que sepas qué es lo que se te está pidiendo, y luego una buena gestión interna de la información, que no sea alarmista, que sea real, que esté al lado de los trabajadores para poderles dar información sobre lo que está pasando realmente, cómo está afectando a la empresa, lo que está pasando, qué necesitamos que hagamos todos para que la empresa sea sostenible, para tener un futuro y no quedarnos por el camino. Creo que la gestión de la información es absolutamente necesaria. Totalmente de acuerdo. Relacionado con la gestión de la información es lo que vamos a necesitar para tomar decisiones. Y aquí sí que la situación, el entorno y lo que pueda estar pasando en ese mismo momento, en nuestro círculo cercano, puede influenciar, voy a decir, bueno, puede influenciar negativamente, pero puede influenciar en la toma de decisiones. Nos asustamos por algo o de repente nos llega una información, una comunicación que genera tensión y quizá tomamos una decisión que no corresponde. Ahí también quiero romper una lanza en favor de que hay que tomar decisiones que sean sostenibles. No puedo decidir hoy tomar una medida nueva para la que resulta que solo lo voy a poder aplicar una semana o dos. Si decido que voy a facilitar el gel hidroalcohólico, que voy a entregar mascarillas a mis trabajadores, eso tiene que ser algo que pueda sostener en el tiempo, no que esta semana les voy a dar una para cada día y de aquí 3 semanas, pues como ya no habrá o como a lo mejor no me ha llegado el pedido, y entonces lo que estás generando es una sensación de inseguridad y de inconsistencia que tampoco nos tiene. Entonces hay que ser un poco objetivo con realmente el riesgo que tenemos y cómo vamos a hacer para que estemos protegidos y comunicar que de esta manera estamos protegidos. Si además podemos hacer muchas más cosas, pues adelante, no hay problema. Lo digo esto porque, por ejemplo, con el tema de los test, que no ha salido, mis compañeros no han comentado, a mí me parece que este es uno de los temas como delicados, ¿no? ¿Qué haces? ¿Les hacemos test a todos? Totalmente, totalmente. Es una de las cuestiones abiertas, sí. Entonces, ahí hay que ir con cuidado, hay que valorar los pros y los contras de hacerlo o en qué condiciones y creo que no es una buena idea actuar sin haber valorado esto. Bueno, si puedes pasar la siguiente. Por supuesto. Tengo otro dibujo, bueno, creo que es autodefinido, pero me gustaría que después de haber superado pues como esta primera fase del dibujo, vale, estaba lloviendo y no lo esperábamos, pero oye, ¿y las oportunidades que sacamos de esto? ¿Y si el teletrabajo resulta que puede ocupar un espacio o una proporción en nuestra jornada laboral de cara a futuro? ¿Hace falta que volvamos todos las mismas horas que estábamos? Nosotros nos hemos llevado la sorpresa de que el personal está a gusto trabajando en casa. No es que no estuvieran a gusto trabajando allí, pero vemos que no hay problema, que la eficiencia y que todas las tareas van saliendo adelante sin ningún problema. Incluso al revés, ¿no? Alguna hay que decirle, oye, por favor, no trabajes tanto, que al final lo pagarás, ¿no? Está bien, vamos a hacer lo que toca hacer, no más. Bueno, pues podemos, como en esta imagen, ¿no? Vamos a ver qué oportunidades tenemos. Igual conviene, ¿no? Pues hacer algún día de teletrabajo o incorporarlo un poco más a nuestra rutina habitual. Y como el teletrabajo, pues quizá otras cosas. Quizá dividir más el horario para el descanso, o para comer, o para entrar y salir. Veamos qué cosas que tenemos que hacer igual nos pueden aportar un mejor bienestar de cara a futuro. Y por último, la última diapositiva que tenía preparada, también es un dibujo un poco para ejemplificar lo que comentaba antes de pensemos bien
qué protocolo y qué acciones tomamos. Porque si no apuntamos al objetivo que queremos, es muy difícil acertar. Entonces, cada vez que haya que tomar una decisión, pensar qué es lo que quiero conseguir. Y nosotros durante estas semanas hemos visto que hay decisiones que las hemos tomado para prevenir un riesgo, hay decisiones que las hemos tomado porque es necesario hacerlo de esa manera y no es negociable. Y hay otras decisiones que las hemos tomado para tranquilidad, para acompañamiento, para apoyo de nuestros colaboradores, para dar esa confianza. Bueno, esa confianza, exactamente. Sí. Bueno, creo que esto es lo que... Bueno, quería luego comentaros también qué es lo que me preocupa de la desescalada, que le has preguntado también antes a... Por favor, sí, adelante. A ver, lo que más me preocupa de la desescalada es que no se haga bien la gestión del cambio, ¿no? Lo que llamamos los psicólogos llamamos gestión del cambio, que no se haga bien. Si os podéis imaginar, como le llamamos escalada, ¿no? Esto que ha pasado y ahora desescalada, pues estábamos en una base plana, vamos a decir, hemos subido una escalera, había una escalada y ahora estamos en una escalada. Me da miedo que el conjunto de la ciudadanía crea que esa desescalada, esta escalera de dos patas, que por una hemos subido y por la otra estamos bajando, que demos por supuesto que las dos patas son iguales. Es posible que esa desescalada nos lleve a otro puesto. Y no sé cuántos escalones tiene. Es un peligro porque digamos que psicológicamente cuesta un poco. Necesitamos tener control sobre las cosas y aquí tenemos que hacer un ejercicio de gestión del cambio, de cada día asumir que esa es la normalidad. No es una nueva normalidad, un sucedáneo de normalidad, no es la normalidad que conocíamos. Cada día es la normalidad, ¿no? Estamos normalizando la excepcionalidad de alguna forma. Y me da miedo eso, que no hagamos bien una gestión del cambio, porque entonces cuando tienes muy claro lo que esperas y no se cumple, pues ahí se genera mucha frustración y puede generar muchos problemas. Efectivamente. Bueno, hasta aquí creo que es lo que podría que no hayan dicho ya mis compañeros, porque les ha sobrado sentido común, digamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que como ideas claves de estos 3 ejemplos podríamos resumir fundamentalmente con que hemos visto que hay que flexibilizar la jornada de trabajo, flexibilizar, es decir, crear un poco una nueva realidad en cuanto no van a ser 8 horas que vamos a hacer en el puesto de trabajo que es la oficina, sino que puede ser que esas sean 3 horas en la oficina, el resto sea en casa, puede ser que vayamos un día a la oficina, esas 3 horas, pero otro día no. Entonces esto es verdad que es un nuevo concepto que hasta ahora nunca se haya valorado y esta nueva realidad nos empuja a que tengamos que plantear esto, la flexibilización del horario, la introducción de los turnos rotativos ya no solamente en lo que sería la realidad de la planta productiva, que hemos estado trabajando siempre bajo ese concepto, trabajar de manera telemática en cualquier aspecto de la compañía, en cualquier área de la compañía. Hemos visto a través del ejemplo de Ignacio Romo, ¿no? Que incluso hasta con los pacientes han podido acercar cuál es la realidad del paciente y cómo poder hacerlo, la formación que comentaba Xavier en Sudamérica. Entonces, creo que estos también son nuevos aspectos que hasta este momento no nos habíamos planteado. Muy importante para mí también lo que has comentado acerca de hacer esa gestión del cambio de una manera adecuada, y creo que aquí en esa adecuación es importante resaltar, que ya lo hemos dicho de manera indirecta a través de las ponencias de hoy, es asumir e interiorizar todos los nuevos hábitos, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos va a costar a nivel individual, porque hablamos de responsabilidad individual, pero hay que integrar, hay que interiorizar todos esos nuevos hábitos que tenemos, pues bueno, en nuestra genética, en nuestro ADN. Nos viene pues tocarnos, abrazarnos, hablar en distancias cortas, y esto va a ser, yo creo que uno de los puntos que vamos a trabajar, vamos a tener que trabajar más a nivel individual. Entonces, nada, creo que es el momento de dar paso a nuestro vídeo. Es un mensaje muy optimista acerca de que tenemos que ser abiertos hacia esa nueva normalidad, ¿no? Tenemos que
implementar ese cambio, esa gestión, como tú decías, con ilusión, sabiendo hacer las cosas, aprendiendo a hacer las cosas de otra manera, y es posible. O sea, no nos quedemos con lo que decía también Ignacio, decía, bueno, hay que afrontar las cosas sin miedo, efectivamente es así. Y bueno, este vídeo que han hecho desde el Departamento de Marketing de Hays, que me parece maravilloso, pues nos da unos inputs de cómo afrontarlo. Entonces, vamos a ver el vídeo y luego pasamos ya con el turno de preguntas de nuestros invitados, ¿vale? Vamos allá. Este vídeo apunta exactamente a lo que tú decías, Silvia, ¿no? La oportunidad de cambio, creo que es una manera muy optimista de verlo. Así que nada, damos turno ahora a todos aquellos comentarios y preguntas por parte de la audiencia, que es el momento de que podamos responderlas y ayudaros con lo que creáis oportuno. Perfecto, Marta. Buenas tardes a todos. Paso a leer las preguntas. Teníamos, la primera pregunta era de Rafael y es para Ignacio. Ha surgido durante su intervención y preguntaba que si las visitas virtuales a través de WhatsApp, que dice que entiende que es a los teléfonos personales, ¿es algo que ha sido motivado por la situación excepcional o ya se hacía antes? Le preocupa el punto de protección de datos y si habéis sido capaces de obtener la autorización de darlos el móvil y usar mensajes comerciales hacia los prescriptores y clientes con su consentimiento expreso. Y si es así, pues que se explique un poquito la operativa si es posible. No sé si Ignacio sigue con nosotros. El micrófono, Ignacio, tenemos que activarlo, lo tenemos en mute. Sí, no sé si me escucháis. Evidentemente, cuando contactamos con médicos vía WhatsApp es con su consentimiento. Entonces, yo creo que el punto que planteas es muy importante y siempre vamos a ir efectivamente cumpliendo con todas las normas de protección de datos. Genial. Y hay otra pregunta, si te quieres quedar, Ignacio, ha surgido durante tu intervención, pero bueno, que yo creo que es tanto para ti como para Marta, que si una vez finalizado el confinamiento, ¿creéis que las compañías seguirán apostando por el teletrabajo para fomentar la flexibilidad y la conciliación o volverán a limitar la opción? Se refiere sobre todo al personal que principalmente está ubicado en la oficina. Es una pregunta de Albert. Sí, muy buena pregunta también la de Albert. Evidentemente lo que ha hecho el virus, os he comentado, es ponernos encima de la mesa una serie de herramientas que ya estaban. Yo siempre he sido bastante fan del teletrabajo. Yo creo que existe la posibilidad de que un empleado un porcentaje de su tiempo laboral lo pueda llevar a cabo en su casa. Básicamente porque también con esto, en primer lugar, yo creo que es algo que aumenta su motivación, el hecho de poder, vamos a suponer, por ejemplo, dedicar un día a la semana a realizar teletrabajo. En segundo lugar, porque a nadie realmente nos conviene pasar una hora en el transporte público para llegar a una oficina. Es una hora en el transporte público por la mañana, una hora en el transporte público por la tarde o una hora en el coche por la mañana y una hora por la tarde, como sucede mucho en Barcelona y en Madrid. Yo creo que a mí, desde mi punto de vista, el teletrabajo permite que una persona, siendo profesional, siendo honrada, siendo responsable, rinda muy bien en un porcentaje de su tiempo profesional. Evidentemente hay que ir a la oficina porque hay que tener contacto con otras personas de tu departamento, porque hay muchas veces que hay que tener reuniones presenciales, porque es importante comentar aspectos nuevos que van surgiendo en el trabajo, pero yo soy un fan del teletrabajo y yo creo que lo único que nos ha traído bueno, digamos, esta situación del coronavirus es, por un lado, la potenciación de las herramientas tecnológicas, el hecho de que hacemos videoconferencias ya con mucha facilidad, cuando esto antes era algo más bien excepcional.
Y en segundo lugar, la conciencia de que uno puede ser muy útil a su empresa desde su casa con un ordenador y con un teléfono móvil. Yo creo que esto es algo que es muy importante para esta nueva situación profesional que se nos presenta. Muchas gracias. Yo, respondiendo a tu pregunta, Albert, como dato clave, aportar que a través de la encuesta que realizamos a las empresas a través de Hays sobre cómo estaban gestionando la crisis empresarial en periodo de COVID, el 58% de los encuestados nos respondieron que iban a mantener el teletrabajo una vez hubiera pasado esto. ¿Por qué? Porque se ve que es un claro impacto en la conciliación, en una nueva manera de trabajar, que la tenemos que asumir, conciliación familiar por un lado, la nueva manera de trabajar, y luego por otro lado porque hemos en todo momento demostrado la responsabilidad, ¿no? Que siempre ha habido culturalmente esa desconfianza y hemos demostrado todos que trabajamos no igual que antes, sino en muchos casos más, ¿no? Entonces yo creo que ese dato, el 58% del total de los encuestados, va a trabajar con esta opción de teletrabajo a pesar de que la nueva normalidad o a pesar de que se acabe el confinamiento y pase este periodo, ¿no? Creo que es un dato bastante importante. Gracias por tu pregunta, Albert. Perfecto. Ahora una pregunta para Xavier, que la formulaba Ignacio Torres. Pregunta que si además de las dificultades operativas que habías expuesto, Xavier, ¿cómo consideras que el distanciamiento social y el teletrabajo afecta al proceso de venta consultiva? Un proceso de venta basado en las personas. ¿Es más difícil el establecimiento de relaciones de confianza en remoto? Bien, indiscutiblemente sí, es más difícil. Si esa relación de confianza no existe previamente, que afortunadamente ya la hemos creado en nuestra actividad vivida hasta el día de hoy o hasta antes de la situación del COVID, es más difícil de conseguir. Si tú no has ganado esa confianza previa, estás en desventaja para conseguir la confianza. No nos engañemos que el cara a cara permite mucho y en nuestro caso que exige la manipulación directa frente a los clientes, la respuesta rápida, el que ellos ven cómo te desenvuelves con la maquinaria, que tus acciones son rápidas, inmediatas, efectivas, resolutivas, eso ayuda mucho para ganar confianza. También es cierto que si esto fuese una norma, estaríamos todos en la misma igualdad y las reglas del juego serían para todos. Todos deberíamos ganar la confianza de una manera remota. O sea que, aunque sería más difícil, todos estaríamos en la misma situación. O sea que, aunque haya más dificultad, creo que estamos todos en igualdad y, por lo tanto, tenemos que saber conjugarlo de una manera adecuada. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias, Ignacio, también por tu pregunta. Gracias. A ver, perdón, me saltó una. Michael preguntaba cómo va a afectar la situación post-confinamiento a las interacciones face-to-face. ¿Veremos modificaciones en la cantidad de visitas y el formato de estas, tanto para delegados como para MSLs? Sí, por mi parte, si queréis, opino que en algunos casos sí que se van a ver reducidas, sobre todo, yo creo que sobre todo al principio, mucho las visitas de cortesía que se hacen muchas, esas van a verse muy minimizadas y se van a reducir al máximo, pero que en cambio se van a mantener las visitas presenciales obligadas por la tipología de trabajo que tenemos. Al menos en un periodo medio largo va a ser así, entiendo que se practicará de ese modo y poco a poco se irá recuperando la normalidad si, como he dicho en mi presentación, la evolución de la enfermedad así lo permite. Perfecto. Una pregunta que ha surgido cuando estaba hablando, creo que era Silvia, pero de todas formas, si veis que no aplica, que la conteste a quien toque. Preguntar si alguna empresa hará el testeo de IgG e IgM en los empleados. Pregunta de Pedro. Sí, yo os puedo contestar. Nosotros sí lo vamos a hacer. Nosotros está sobre la mesa, pero aún no se ha tomado la decisión final, porque también está la dificultad de conseguirlo, de gestionarlo, pero está ahí sobre la mesa la decisión final sobre ello. Sí, para nosotros un poco lo mismo. Estamos esperando a ver cuáles son las ventajas e inconvenientes y cómo de sostenible es esto. Porque tener datos hoy, ¿cuánto nos van a durar? ¿No? Cada cuánto hay que mirar cómo estamos todos o en qué casos sí valdría la pena mirarlo y qué vamos a hacer con esa información después. De momento estamos optando por un poco aquello de al César lo que es del César
y aunque evidentemente no podemos estar de acuerdo en el ritmo que llevan las cosas, estamos dejando que nuestro Servicio de Vigilancia de la Salud y el Servicio de Asistencia Sanitaria Pública sea quien toma la decisión de hacer o no esas pruebas. Muy bien, muchas gracias. Genial, Silvia, no te me vayas, que la siguiente pregunta de Meritxell es para ti. En los departamentos de desarrollo y talento se han implementado algunos planes de adaptación para las nuevas incorporaciones. Está claro que no es lo mismo en cuanto a periodo de adaptación e integración. Incorporarse a una compañía en remoto competitivo donde puedes escuchar a tus compañeros, ver cómo trabajan y recibes inputs de todo tipo, versus trabajar delante de una pantalla, pese a que se hagan reuniones por videoconferencia de forma recurrente. Sí, nosotros de momento no nos hemos encontrado en el caso de haber incorporado a alguien en una función que se pueda directamente teletrabajar. Sí que ha habido alguna incorporación en otras funciones que son presenciales y evidentemente este problema, o sea, más allá de las medidas de prevención que tenemos que tomar, no nos hemos encontrado este problema. Pero sí que me planteo cómo sería la cuestión y evidentemente vamos a tener que utilizar estas herramientas telemáticas hasta explotarlas al máximo. Quiero decir que se me ocurre que deberemos tener dentro de lo que es el chat interno, hacer un grupo específico para que haya una buena acogida y un buen flujo de información y de comunicación sobre cómo es la tarea que se debe hacer. Y probablemente solicitar que ese equipo o parte de ese equipo pueda encontrarse presencialmente, aunque sea de forma puntual, en las instalaciones para intercambiar impresiones, evidentemente manteniendo todas las medidas de protección que son necesarias. Pero creo que es necesario porque, allá del contenido de la tarea, el difundir y comunicar y transmitir la cultura de la empresa, a día de hoy veo que es algo que es un intangible que no atraviesa la pantalla, que se necesitaría estar en las instalaciones y ver cómo nos movemos, incluso físicamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más, Yona? Sí, tenemos varias más. Rafael nos pregunta si el cambio de dinámica de venta supone un cambio de paradigma en cuanto a la selección de perfiles. ¿El conocimiento científico y los perfiles de ciencias de la salud seguirán siendo igual de necesarios si la visita presencial decae notablemente? Bien, en nuestro caso, soy Javier, sí, el conocimiento científico seguirá siendo el mismo, con mayor o menor presencia en el terreno, porque es absolutamente necesario para el manejo de nuestros equipos, para el conocimiento y la aplicación práctica de sus funcionalidades. En nuestro caso no habría ninguna diferencia al respecto. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el conocimiento científico va a seguir siendo importante y desde mi punto de vista sí que ahora en los perfiles la tecnología va a ser un punto también a valorar. Yo creo que ahora mismo el hecho de que la gente maneje muy bien la tecnología, muy bien los ordenadores y tenga conocimientos también para utilizar herramientas como las videoconferencias, yo creo que van a ser importantes. Muchas gracias. Perfecto. Siguiente pregunta de Ignacio. Nos da las gracias a los tres ponentes y pregunta si los equipos que se conocen suelen tener mejor desempeño, estar más motivados, más comprometidos, que si han previsto vuestras empresas acciones, herramientas, iniciativas para promover el conocimiento y el engagement entre equipos en un entorno donde predomina el teletrabajo. Entiendo que en parte ya habéis respondido, pero por si queréis añadir algo más. Yo solo te añadiría que lo que hemos hecho nosotros ha sido fomentar las reuniones y videoconferencias, no solo laborales, sino incluso a nivel social. Hemos hecho durante varios días, organizamos lo que llamamos After Works y a partir de las 6:30 o así, concertamos videoconferencias totalmente voluntarias en la que nos tomamos todos una cerveza y nos veíamos y nos mostrábamos momentos y se hablaba de cualquier cosa menos de trabajo, justamente para mantener ese engagement que estáis comentando. Yo, si me permitís, aquí voy a apuntar una iniciativa que llevamos a cabo desde Hayes, que creo que está muy bien, ha ayudado mucho a seguir cohesionados, seguir trabajando juntos, que es, se han ido detectando cuáles son las habilidades que tenemos
a nivel artístico, personal o todas las inquietudes. Y entonces hemos ido compartiendo esto a través de las redes, a través de Afterworks también, donde uno toca la guitarra, otro toca el piano, hay una chica que canta muy bien, entonces canta para todos. Y esto nos ha hecho acercarnos más como personas, ¿no? Y crear un vínculo de mayor confianza dentro de nuestra organización. Creo que en este periodo donde hablábamos siempre de distancia, nos hemos acercado más y nos hemos conocido más, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, como apunte quería también compartir esto. Nosotros en las primeras semanas donde la gestión del miedo era como más importante, más tangible, invitamos a todos los trabajadores a que pues, nos enviaran al equipo más de ánimo y bueno, creo que de esta manera también todos pudimos volcar un poco cuáles eran nuestras preocupaciones y nos sentimos también que estábamos separados por distancia pero juntos de alguna manera. Muy bien, Yona, yo creo que es el momento de, sintiéndolo mucho, liberar a nuestros ponentes. Estamos en un periodo de muchísima actividad. Agradeceros a todos vuestra participación, vuestras preguntas. Intentaremos ir respondiéndolas porque han quedado reflejadas y bueno, daros las gracias también a los ponentes, por supuesto, fundamentalmente, porque creo que vuestra participación es crucial para este aprendizaje de cambio o este periodo de aprendizaje y de cambio que estamos teniendo todos, ¿no? Compartir el conocimiento en una época donde hay que adaptarse sin ninguna experiencia previa en este sentido. Con lo cual, pues nada, felicitaros por todas las medidas que estáis tomando dentro de la organización y por toda esa capacidad de adaptación que estáis demostrando. Un abrazo para todos y espero que os haya sido útil. Gracias, Marta. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.